Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo y bueno, pues en una época de fichajes, de que muchos jugadores, por ejemplo, salen libres para irse a otros clubes, hoy tenemos que hablar del origen de todo esto. Es un tema curioso, quizá bastante desconocido, y vamos a hablar del caso Bosman, que fue, bueno, pues un caso clave que cambió el fútbol en 1995 y que vamos a explicar poco a poco. En primer lugar, ¿qué es el caso Bosman o la ley Bosman? Pues fue una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 15 de diciembre de 1995, por el cual los deportistas europeos tenían libertad para ejercer su profesión, es decir, bueno, pues cualquier deporte, en este caso el fútbol, en cualquier estado de la Unión Europea, haciendo ilegal el pago de indemnizaciones por traspasos de jugadores. Aquí quiero aclarar algo, no es que antes de 1995 ningún jugador extranjero pudiera jugar fuera de su país, eso pasaba, pero para que eso ocurriera, tracatrá, había que hacer un pago de indemnización al otro club por llevarte a ese jugador extranjero. El impacto de esta sentencia en las ligas europeas no fue inmediato, pero conforme han pasado los años hemos visto cómo pues, ya jugadores de diferentes países negocian el contrato con otros equipos y ya esto se ha convertido en un negocio al mayor postor. Incluso cuando te quedan 6 meses de contrato puedes empezar a negociar con cualquier club. Y, por ejemplo, también esto ha afectado mucho a la formación de jóvenes en las canteras, que ya ha perdido bastante peso. Pero vamos al caso Bosman. Antecedentes. En 1990, Jean-Marc Bosman era un futbolista profesional belga que jugaba para el Royal Football Club de Liège, o sea, el equipo de Lieja, Royal Football Club Liège. Entonces, la primera división. En 1990, a Bosman se le acaba su contrato. El Lieja le ofrece un año más, pero Bosman rechaza porque cree que no le pagarían suficiente. Y le dice el Lieja que para marcharse necesita un pago de una indemnización de casi 12 millones de francos belgas, que al cambio no tengo ni idea de lo que es, pero una cantidad que supongo que sería elevada. Esta cláusula debía ser pagada si el contrato con el jugador había acabado, incluso acabando el contrato del jugador, algo que hoy en día sería impensable. Al mes siguiente, Jean-Marc Bosman llega a un acuerdo con el Dunkerque de Francia. Dunkerque, que es, bueno, pues una pequeña ciudad al norte de Francia y que tiene también mucha historia bélica, porque en la Segunda Guerra Mundial allí se llevó a cabo uno de los grandes rescates de soldados aliados, pero eso es otro tema que no voy a comentar. El Racing Football Club, el Royal Football Club de Lieja y el USL Dunkerque acuerdan la cesión del jugador por una temporada más con opción de compra, pero el Dunkerque no admite la cláusula de indemnización que propone el Lieja de casi 12 millones de francos, y entonces el Lieja le niega el pase al jugador y lo aparta del equipo. Así que Bosman no se pudo marchar al Dunkerque. Bosman presenta una demanda contra el club belga, contra el Liège, a la Federación Belga de Fútbol y a la UEFA porque alegaba que estas normas de traspaso eran abusivas y que le habían impedido firmar por su nuevo club. La defensa, en el caso de Jean-Marc Bosman, planteaba interpretarse al título tercero del Tratado de Roma, que se hizo en 1957, en el que se establecía la libre circulación de los trabajadores europeos dentro de la Unión Europea, lo cual prohibía asociaciones, a clubes o a federaciones deportivas que pudieran establecer normas propias y que pudieran limitar el acceso de los deportistas, o en este caso futbolistas europeos, a otros clubes habiendo terminado el contrato. Ese Tratado de Roma decía que si habías acabado el contrato y ya no querías seguir en el club, eras libre para negociar y para irte a cualquier sitio. Vamos a, bueno, pues un poco la sentencia y las consecuencias del caso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede de Luxemburgo, y a fecha de 15 de diciembre de 1995, dicta sentencia en la cual declara ilegales las indemnizaciones por traspaso y los cupos de extranjeros cuando se aplican a ciudadanos de la Unión Europea. Por ejemplo, en la Liga Española, en los 90, en los 80, había un cupo de extranjeros. Tú podías tener 3 futbolistas extranjeros en Liga, en competición nacional, Liga y Copa, y 4 jugadores en competición europea. Por ejemplo, el Barça de Cruyff pues tenía a Laudrup, a Stoichkov y a Koeman, y luego metía un cuarto extranjero, por ejemplo, cuando llegó Romario u otros casos de jugadores. Pero tenías que tener la gran mayoría de futbolistas de España, de tu país en este caso, y por eso era muy importante la cantera, anteriormente sobre todo.
La abolición de la indemnización por traspaso y desaparición de los cupos de jugadores con ciudadanía europea generan enormes efectos en el fútbol europeo. Los jugadores ya negociaban unos contratos directamente con sus clubes y los equipos comenzaron a importar jóvenes talentos de otros países. Ya no era tan necesaria la formación en tu cantera, sino que podías irte, bueno, pues a otra cantera y llevarte al juego que te gustaba, como por ejemplo lo que ha hecho hace unos días el Real Madrid con Arda Güler. Ya no necesitas formar a tus Sergio Arribas, a tus Miguel Dotor, te puedes ir a Fenerbahce, te gusta ese canterano, te gusta Güler y te lo llevas. La formación de jóvenes, por tanto, ha perdido peso en estos años, ya que los grandes equipos que optaban a derechos de televisión comenzaban a saquear a clubes pequeños que cuidaban mucho sus canteras. De hecho, por ejemplo, pues vemos como las canteras de Madrid, Barça, quieras o no, y otros grandes equipos españoles, incluso europeos, pues aprovechan de canteras más pequeñas. Por ejemplo, en Inglaterra la cantera del Birmingham City es muy grande, que ha formado a Jude Bellingham, que también recientemente ha fichado por el Madrid, o la cantera de Sheffield United, con jugadores como Kieran Trippier y compañía, Kyle Walker también, pero los clubes grandes aprovechan y se los llevan. La sentencia Bosman no acarrea ninguna catástrofe a corto plazo. De hecho, el mercado futbolístico se hace más activo, las canteras siguen funcionando y las televisiones acaban por hacer del fútbol su principal inversión. No es hasta décadas después, quizá, cuando se notan las repercusiones. Con las escasas restricciones a estos traspasos internacionales, las plantillas fueron incorporando poco a poco jugadores extranjeros para aumentar su competitividad, lo que perjudicó gravemente al fútbol base o a las categorías formativas en Europa. Los canteranos vieron cómo aumentaba la dificultad para ascender al primer equipo y para triunfar en el equipo en el que se habían formado. Por lo tanto, se veían obstaculizados por un fichaje de un gran futbolista. Lo hemos visto en muchos casos como jugadores de cantera que prometen, pero llega un jugador más importante porque se paga dinero y se acaban yendo. Esto se reflejó en los grandes clubes con mayor poder adquisitivo, porque es cierto que equipos que están en peores situaciones económicas, como el Valencia ahora, pues tiene que tirar de cantera. Y con los Diego López, Miguel Marín y estos chicos que han salido, Javi Guerra, pues han salvado la categoría, por ejemplo. Luego tenemos que, bueno, pues estos clubes de menor repercusión se vieron obligados a reforzar sus equipos con jugadores formados en las canteras, como he dicho, mientras que iban teniendo menos apariciones en los grandes clubes. Poco a poco esta situación se retroalimenta y los mejores futbolistas internacionales, con más probabilidad de éxito deportivo, tenían más ingresos. Hasta que terminó por colapsar en la década de los 2000, los 2010, y se tuvo que hacer normas para regularizar las desmesuradas cifras de traspasos por la participación de foráneos. Es que se pagan unas cantidades que no os imagináis por un jugador alevín o por un infantil. Esto provoca un efecto en cadena en el resto de países, ya que las restricciones a la hora de contratar jugadores internacionales se vieron reducidas, lo que no solo hacía más beneficiados por el caso Bosman, que fue el primero, que fue el pionero, Jean-Marc Bosman, sino de todos los territorios FIFA. Por ejemplo, el caso de los sudamericanos, jugadores históricamente considerados como, bueno, pues de mucho valor para el fútbol europeo, porque siempre, ahora mismo, un argentino bueno, un brasileño bueno, se va a Europa. Y ven a Europa como la llave para triunfar, incluso para sacar a sus familias de situaciones complicadas. Lo hemos visto en muchísimos casos. Estos jugadores sudamericanos, por ejemplo, vieron cómo antes no tenían tanta posibilidad de ir a Europa, pero ahora, sin estas restricciones, se podían ir mucho más veces. Y esto llevó a las organizaciones deportivas, a UEFA, FIFA, a hacer unas medidas concretas para que cada club contase al menos, con un número de jugadores formados en el país. De hecho, ahora mismo las federaciones te obligan a tener 8 jugadores formados en casa, formados en tu país. Formados quiere decir que, por ejemplo, imaginaos que, bueno, llega un chico, no sé, turco, belga, bueno, de cualquier nacionalidad, a la cantera del Barça o del Real Madrid, llega con 14 años, si se forman 3 años en tu cantera, ya son nacionales, no tienen por qué ser exactamente españoles, pero si se han formado esos 3 años, ya cuentan como formados nacionalmente. Por ejemplo, Eric Dyer no cuenta como un jugador formado en Inglaterra porque se formó 3 años en Portugal, así que en el Benfica, o Sporting de Portugal, perdón. Así que Eric Dyer sería un jugador formado en Portugal, a pesar de ser inglés, para que veáis el ejemplo. Años después también estas causas contribuyen al establecimiento del Financial Fair Play, tan famoso ahora, el Fair Play financiero, o el juego limpio.
para paliar cada vez más el elevado pago de traspasos internacionales que provocan la llegada de fondos financieros, inversores o denominados clubes Estado, como hay actualmente. De hecho, bueno, clubes de Premier League siguen gastando una auténtica barbaridad, y esto, a pesar de que el fair play está presente, pues siempre hay formas de saltarlo, como ha hecho el Chelsea con contratos largos de 8 o 9 años, que a lo mejor traspasos de 100 millones de euros como el de Mijailo Mudryk, pues lo divides en 8 años y solo te va computando a lo mejor 10 o 12 millones al año, y eso hace que los clubes sigan saltando el fair play financiero y evitando este tipo de cosas. Luego, bueno, pues hay que contar que sirva de ejemplo repercusiones, por ejemplo, la Champions League, máxima competición europea de clubes, donde desde la sentencia de la ley Bosman en 1995, únicamente clubes consideradas como de las 4 grandes ligas, es decir, España, Inglaterra, Italia y Alemania, han logrado ser campeones del torneo, con la única excepción del Porto de José Mourinho en la temporada 2003-2004. Vamos con los jugadores con pasaporte europeo. A través de los años y en efecto de la sentencia Bosman, y en especial por el caso de Igor Swiatek, este caso, bueno, pues es un jugador ruso que acabó consiguiendo, gracias a la ley Bosman, marcharse a Italia a jugar a la Regina y al Bolonia desde el Dinamo de Moscú, y luego acabar también su carrera en equipos como el Tenerife o el Kansas City en Estados Unidos. Se fueron ampliando por diversas circunstancias el número de nacionalidades con plaza comunitaria, sin restricción en el fútbol europeo. Estas directrices se aplican a otros países de la Unión Europea y también sobre trabajadores en el territorio europeo. De hecho, muchos jugadores necesitan un permiso de trabajo, como por ejemplo en Inglaterra, hasta que no tienes ese permiso de trabajo no puedes ejercer tu labor, ya sea como futbolista o como entrenador en un equipo. Bueno, pues luego también tenemos el impacto en el resto del mundo. Además del beneficio de los jugadores afectados por la sentencia Bosman, que ya hemos explicado, se ven beneficiados jugadores de todo el globo terráqueo. Así, 78 países de la Asociación de los Estados Africanos del Caribe y del Pacífico, bajo el acuerdo de Cotonú, se unen a esta ley Bosman, y bueno, pues hay ese movimiento de países extracomunitarios sin restricción en el territorio europeo. Y luego hemos tenido una resolución del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pendiente de resolución en los próximos años. Bueno, ya se resolvió en el 2021, estableció unos requisitos internacionales para que los jugadores no británicos tuvieran que tener un sistema de puntuación y no firmen tan fácil por un club inglés en este caso. Y bueno, pues esto es un poco el vídeo, ¿no? Estas han sido las consecuencias hoy en día de la ley Bosman, de Jean-Marc Bosman, que fue el pionero para que un jugador pudiera irse libremente a un club cuando acabara contrato y no se le pudiera retener en contra de su voluntad. Y sobre todo, bueno, pues ha decantado que haya más traspasos, que se quite ese límite de jugadores extranjeros que había en los equipos. Antes, como he dicho, solo podías tener 3 extranjeros en competición doméstica y 4 en competición europea. Y ahora simplemente cuando cumplas, por ejemplo, restricción de 8 futbolistas formados en tu país, pues puedes tener una plantilla. Por ejemplo, hemos visto en Madrid en los últimos años cómo solo suele tener 8 o 9 jugadores formados en España, y luego pues se refuerza con jugadores de otros equipos. Va siempre un poco al límite el club blanco, pero al final lo consigue hacer. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. A veces también es bueno reflexionar de estos temas, saber de dónde viene. Espero que haya sido ameno, que os lo haya explicado más o menos bien. Son temas espinosos, con muchas causas judiciales. El tema de Bosman se decidió durante mucho tiempo, hubo que ir a muchos juicios, pero al final este futbolista belga fue el pionero y ha pasado a la historia del fútbol para la ley Bosman en 1995, que marca un antes y un después en la relación de los fichajes y el fútbol. Y nos vemos en el próximo. Mañana tenemos ese resumen de la final del Europeo Sub-21 entre Inglaterra y España, y el domingo tendréis ese vídeo de actualidad del mercado de fichajes que se van moviendo las cosas poco a poco. Hasta la próxima, un placer como siempre y nos vemos. ¡Chao!